Televidentes del Canal 4 Apacible Televisión, reciban un cordial y afectuoso saludo y sean bienvenidos a un espacio más de Por el Campo. Hoy los saludamos desde la finca Santa Isabelita, ubicada en la vereda El Manzanillo de nuestro municipio Ciudad Bolívar. Como invitado tendremos al ingeniero agropecuario, asesor técnico de Cosmo Agro, Luis Enrique Zuleta, quien nos acompañará durante nuestro programa y nos brindará información sobre la nutrición y el control de plagas y enfermedades del cultivo del café. Esperamos que disfruten de este espacio con sus familiares y amigos y por supuesto de toda la programación de su Canal 4. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa desde las instalaciones de Asistagro, donde conoceremos un poco sobre nuestro invitado y la asesoría técnica especializada que ofrece Cosmo Agro en el mercado, especialmente en los cultivos del café. Posteriormente nos dirigiremos hasta la finca Santa Isabelita, ubicada en la vereda El Manzanillo de nuestro municipio, para conocer temas relacionados a la post cosecha y demás aspectos de este grano tan representativo en nuestra subregión. Televidentes de Por el Campo, como les mencioné al inicio de este espacio, hoy nos encontramos desde el almacén Asistagro de nuestro municipio Ciudad Bolívar en compañía del ingeniero agropecuario Luis Enrique Zuleta, a quien le damos la más cordial bienvenida por estar en este espacio de Por el Campo y por aceptar nuestra invitación. Ingeniero, ¿cómo está? Muchas gracias por el espacio. La finalidad de este programa es focalizar en un cultivo que tenemos primordialmente acá en el municipio de Ciudad Bolívar, que se llama café, ¿cierto? Entonces, como mirar qué estamos haciendo en caficultura, cómo lo estamos haciendo, cómo podemos de pronto mejorar o potencializar ese efecto de control, tanto en lo que es broca, lo que es roya, arañita roja, poder hacer un monitoreo efectivo al momento de uno hacer una aplicación. ¿Por qué? Lo que queremos es potencializar el efecto tanto de los insumos agrícolas para poder obtener los resultados que esperamos. Y usted mencionó algo muy importante y es precisamente ese cultivo del café que es tan representativo de esa región del suroeste antioqueño y en especial del municipio de Ciudad Bolívar. Pero antes de entrar en materia, de conocer de lo que vamos a hablar el día de hoy, queremos conocer un poquito sobre usted. Cuéntenos quién es usted, a qué se dedica. Bueno, mi nombre es Luis Enrique Zuleta Vélez, soy promotor técnico de Cosmo Agro para la zona suroeste. Cosmo Agro es una empresa que el próximo año cumple 45 años en el mercado. Su sede principal está en Palmira, Valle del Cauca. La empresa como tal destina todos sus esfuerzos a lo que es nutrición, bioestimulación, tratamiento y acondicionamiento de aguas. ¿Por qué? Porque nos hemos remitido generalmente a hacer aplicaciones de control en lo que es, por ejemplo, una roya, una broca, pero nunca nos hemos detenido a revisar cómo está la calidad de nuestras aguas, si estamos verdaderamente siendo asertivos al momento de hacer una aplicación, si estamos generando una buena cobertura, si tenemos nuestras máquinas en óptimo funcionamiento, lo que es la presión de la estacionaria, lo que son las boquillas, tipos de boquillas, el personal que tenemos tiene un paso constante o a medida que va pasando el día esa calibración de los equipos hay que volverla a ajustar, lo que son los órdenes de mezcla al momento de yo vertir nuestros productos a la caneca de preparación. Entonces, como tal, nuestros esfuerzos se enfocan en lo que es un manejo integral del cultivo. Bueno, ingenieros, ahorita detrás de cámaras me comentaba que viajaba por los municipios del suroeste antioqueño, que precisamente al ser el asesor técnico de Cosmo Agro, pues le tocaba ir a esas fincas y a esos lugares. ¿Qué hace usted cuando llega allá? ¿Y solamente lo hace usted o va con más personas a hacer ese tipo de inspecciones, por así llamarlo? Todo el tema del acompañamiento técnico surge de manera puntual en cada municipio, ¿cierto? Nosotros nos apoyamos mucho en lo que son nuestros distribuidores o lo que son nuestros almacenes aliados, ¿cierto? Donde pues simplemente se va generando demanda de productos y los agricultores, de acuerdo a los resultados que van obteniendo, pues simplemente van requiriendo un acompañamiento un poquitico más personalizado. Pues el voz a voz funciona muy bien porque si a un agricultor le va bien, el vecino quiere que le vaya bien, entonces pregunta, ¿cierto? Bueno, el equipo está conformado a nivel suroeste por 6 ingenieros, los cuales pues nos encargamos básicamente de ir a visitar esas unidades productivas que el agricultor pues quiere que se le asistan. Entonces, nuestro principal apoyo, como les comenté anteriormente, son los almacenes, que es donde pues verdaderamente nosotros queremos enfocar nuestros esfuerzos. Ingenieros, ahorita nos mencionaba algo que me llama mucho la atención, es el tema del manejo de las aguas, pero pensaría uno, bueno, ¿qué tiene que ver las aguas con el cultivo del café? ¿Por qué es importante los productos que ofrece, por ejemplo, Cosmo Agro? Cuéntenos un poquito sobre ese tema. Bueno, el tema del tratamiento y acondicionamiento de aguas es para mí el tema más importante al momento de hacer una aplicación. ¿Por qué? Cuando nosotros revisamos en una caneca de 200 litros de preparación, la gente dice lo que yo más aplico es el insecticida, el fungicida, el fertilizante, el bioestimulante, pero a la final lo que más se aplica es agua.
pero nunca nos hemos detenido a evaluar cómo está esa calidad de esas aguas, cómo está el pH, cómo está la dureza, que pues ahorita de pronto en un segundo espacio, directamente en la finca, vamos a focalizar puntualmente en cuál es la importancia de manejar esos niveles de pH y ese nivel de dureza en el agua. Es muy interesante lo que usted menciona y precisamente ahora en nuestro segundo espacio de Por el Campo, amables televidentes, vamos a estar precisamente en la finca para conocer directamente cómo se deben de realizar correctamente esos manejos y de la mejor compañía de asesoría de Cosmoagro. Entre tanto, ¿qué tal, ingenieros? Invitamos a nuestros televidentes para que nos sigan acompañando en ese espacio y hablemos un poco sobre esos productos y su importancia. Perfecto, Sara, entonces vamos a revisar puntualmente este tema. Televidentes de Por el Campo, continuamos este espacio, hoy dirigido desde el almacén de Asisagro de nuestro municipio Ciudad Bolívar, en compañía del ingeniero agropecuario Luis Enrique Zuleta. Ingeniero, continuamos este espacio y tenemos acá varios productos que ofrece Cosmoagro. Cuéntenos qué función cumplen de manera general, qué son estos productos. Bueno, Sara, ahorita toqué un tema bien importante que era nutrición, ¿cierto? Entonces, al momento de yo hacer un plan nutricional en mi cultivo, yo tengo que entender que hay diferentes etapas fenológicas en mi cultivo, las cuales yo debo atender porque tienen un desgaste o una nutrición específica, ¿cierto? No es lo mismo una planta que está en levante, una planta que está en producción, una planta que está pasando un ciclo post cosecha, como lo estamos observando hoy en día, ¿cierto? Entonces, hay que ser muy asertivos al momento de yo generar ese aporte nutricional a mi cultivo. ¿Para qué? Para poder potencializar y destinar todos estos elementos a lo que es vigor y productividad en la planta. Me imagino que es recomendable, ingeniero, que cuando un caficultor se ve en la necesidad de utilizar cualquiera de estos productos para su cultivo, es mejor siempre recibir esa asesoría técnica para saber de qué forma aplicarlo, cada cuánto o cuál de estos puede ser, digamos, el más beneficioso. Claro que sí, inclusive ahorita les comentaba que los mayores aliados de nosotros son los almacenes. Entonces el agricultor que de pronto tenga inquietudes o que quiera que se le visite su predio, su cultivo, pues básicamente se puede dirigir al almacén Asistagro y pues se programa la visita y fácilmente se puede visitar el predio. Una parte fundamental de que el cultivo sea de calidad, sea eficaz, también la cumple el caficultor, el dueño del cultivo, y precisamente parte de que sea muy asertivo con ese monitoreo, que haga un correcto control, que esté muy pendiente de esas cositas que van surgiendo en la planta, que de pronto no sean tan comunes y que en el peor de los casos ya cuando uno va y mira, pues ya no hay nada que hacer. ¿Por qué es tan importante que el caficultor esté tan al pendiente? Bueno, al momento de uno hacer ese seguimiento o esas evaluaciones en el cultivo, por eso es bien interesante que se pueda asesorar o acompañar de un ingeniero o de un técnico, porque en ocasiones el agricultor, que es el que está directamente relacionado con visitar su finca, andarla, recorrerla, muchas veces todo esto se le va volviendo paisaje. Entonces es bien interesante cuando de pronto un asesor o un técnico llega a dar su percepción del cultivo y le dice: pilas con esta hojita que tiene, no sé, una coloracióncita amarilla, eso es nitrógeno, o está rojiza, o pilas que ya tienen el posicionamiento de brocas en A y en B, hay que hacer aplicaciones foliares para control de la plaga, o pilas que ya están empezando a subirse al tercio medio la roya. Entonces hay que ser muy asertivos en ese monitoreo de plagas y enfermedades y también el nutricional para poder generar esa productividad y rendimiento que espero en mi cultivo. Entonces, para poder potencializar ese tema de control, entonces hay productos como son los coayudantes o lo que la gente comúnmente asocia a pegantes, a base de alcohol, a base de aceite, a base de silicona, y cada uno va a depender del blanco biológico que yo quiera atacar, ¿cierto? No es lo mismo yo hacer una aplicación, por ejemplo, con un herbicida, una aplicación para roya, una aplicación para broca, para arañita, una aplicación de nutrición o bioestimulación, ¿cierto? Entonces, a la final lo que nosotros buscamos integrar es el manejo del agricultor con la percepción que nosotros desde esa parte técnica tenemos. Y precisamente, ingeniero, ya que estamos hablando de esos insumos, ¿por qué es tan importante entonces que esa base nutricional sea tan completa, sea tan continua, cuando el caficultor la esté realizando claramente en su cultivo?
Bueno, inicialmente hay que entender que cuando yo me dirijo a un almacén a adquirir cualquier tipo de insumo, hay diferentes precios, hay diferentes calidades, ¿cierto? Entonces, no siempre lo más barato es lo peor y no siempre lo más caro es lo mejor, ¿cierto? Entonces hay que manejar como un equilibrio en ese tema. Entonces, cuando yo parto de una base, de unos buenos elementos, por ejemplo, como lo es el caso de la quelatación, los ecacarboxy, bueno, todo el tema de lo que es mejorar esa asimilación de nutrientes por parte de la planta, empiezo yo a entender que el árbol necesita de una ensalada, llamamos nosotros. ¿Cuál es esa ensalada? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro, zinc, cobre, hierro, molibdeno, manganesos, cobalto, ¿cierto? Y nosotros generalmente en caficultura pues constantemente estamos aplicando los mismos elementos, nitrógeno, fósforo y potasio, y en ocasiones el que tiene el poquitico de calcio. Entonces cuando yo empiezo a complementar toda esa base nutricional, yo empiezo a obtener otro tipo de respuesta productiva en mi planta. Era lo que mencionábamos ahorita, que una parte fundamental de que el cultivo sea de calidad, sea eficaz y que tenga un buen resultado también depende del caficultor, que sea muy juicioso, porque a veces dependen mucho de lo que el agrónomo les diga o el profesional en este caso les diga, ¿cierto? Entonces, no, es que ya viene dentro de 2 meses, esperemos a ver qué dice dentro de 2 meses. O sea, como quien dice, se relajan mucho en ese sentido, pero una parte fundamental la cumple el caficultor. Como tú lo mencionas, cumple un papel fundamental. ¿Por qué? Porque pues, en nuestras visitas nosotros dejamos un tipo de recomendación acorde a lo que el agricultor necesita en ese momento específico. Entonces, tampoco se puede esperar la aplicación milagrosa, que vos apliques ya y a los 2 o 3 días veas una respuesta. El tema de nutrición, de bioestimulación, de control fitosanitario en un cultivo se da a través del tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos es generar una disponibilidad constante de nutrientes para que la planta, a medida que vaya teniendo ese requerimiento, sea por una floración, un llenado, una recuperación post cosecha, pues tenga esa base nutricional disponible para inmediatamente consumirla. Ahí cobra suma importancia entonces esa constancia que debe tener el caficultor para con su cultivo. Bueno, ingeniero, ahora invitamos a nuestros televidentes para que nos sigan acompañando en este espacio de Por el Campo. Vamos a dirigirnos al campo, a la finca, para conocer un poquito sobre el tema de las aguas. Así es. Los invitamos para que nos acompañen. Saludamos nuevamente a los televidentes que se van conectando a este espacio de Por el Campo y, como les habíamos mencionado, nos encontramos en la finca Santa Isabelita, ubicada en la vereda El Manzanillo, de nuestro municipio de Ciudad Bolívar, para continuar conociendo todo lo relacionado con Cosmo Agro. Bueno, ingeniero, ¿qué tenemos acá? Bueno, Sara, esta finca la tenemos ubicada más o menos a una altura que abarca desde los 1500 hasta los 1900 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Tenemos entonces varios estratos sobre el mismo predio. Acá en esta finca hemos venido manejando ya hace más de medio año un plan nutricional que llamamos nosotros en Cosmo Agro, el cual se enfoca en lo que mencionaba anteriormente, ser muy asertivos al momento de hacer las aplicaciones, tanto para el control fitosanitario, lo que es roya y broca, tanto como para lo que es la nutrición. Bueno, ingeniero, ya que estamos tocando esos temas tan importantes como lo es la nutrición, estamos pasando por un periodo de post cosecha. ¿Por qué, digamos, es tan importante tener ese plan nutricional en esta época del año que es tan importante para los caficultores? Bueno, entendemos que post cosecha es cuando la planta nos entrega el mayor pico de productividad que tiene, ¿cierto? Entonces, pasado este pico de productividad, pues normalmente los cafetales quedan, decimos nosotros, aporreados. ¿Por qué? Porque la planta tuvo que hacer un desgaste energético para llenar un grano, para mantener la hoja y no defoliarse. Entonces, muchas veces cuando no tenemos un buen plan nutricional, empieza a manifestarse lo que es el paloteo, y sabemos que para el paloteo pues básicamente tenemos que entrar a generar aplicaciones adicionales a nuestro plan para poder recuperar algo que de pronto, si manejamos una buena base nutricional desde el principio, nos pudimos haber ahorrado. Y en el caso del caficultor que definitivamente no quiera realizar este proceso después de la cosecha, ¿de pronto a qué debe atenerse? Bueno, entonces post cosecha, cuando de pronto no se tiene esa base nutricional fortalecida, lo más notorio y lo más normal que se puede observar en las fincas cafeteras es el paloteo, y sabemos que para un paloteo tenemos que
hacer unas aplicaciones adicionales si no queremos pues que nuestro cafetal se vea afectado, pero si no, entonces también entramos con otra alternativa de manejo son aplicaciones de acuerdo a las necesidades que tenga el agricultor. ¿Esas cuáles son? Sabemos que post cosecha, como la planta está estresada por lo que tuvo la carga, por lo que tiene que volver a florecer, por lo que tiene que volver a vestirse de hoja. Aparte de ello, la condición climática genera un factor de estrés sobre la misma planta, porque sabemos que en lo que lo que es en el día, tenemos condiciones de temperatura muy altas, pero en las noches las temperaturas pueden ser muy bajas. Lo mismo de pronto cuando intoxicamos lo que son cafetales con herbicidas, lo mismo cuando tenemos granizadas, corrientes de aire no controladas. Entonces todos estos factores afectan directamente la productividad de la planta y ella lo expresa en un estrés. Bueno, y para ese nivel de estrés que usted nos comenta que la planta precisamente va a quedar después de esta cosecha, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, entonces, atendiendo a esas necesidades fisionutricionales de la planta, lo más normal y lo ideal sería generar aplicaciones foliares con productos altos en lo que son aminoácidos para inducir a la planta a que se recupere mucho más rápido, lo que son extractos de algas, lo que son activadores hormonales naturales en la planta. Entonces, cuando empezamos a involucrar ese tipo de nutrición, empezamos a notar que la planta, aparte de que adquiere un sistema de resistencia mucho más fortalecido, empieza a generar un efecto de recuperación post cosecha. Son muchos los detalles, los parámetros, los aspectos que deben tener en cuenta los agricultores y los caficultores en especial con esos temas de la cosecha, post cosecha y en general con el cultivo durante todo el año, porque sabemos que la cosecha pues llega en esos últimos meses, pero lo que hemos dicho durante el programa también es ese manejo que se le debe hacer siempre, independientemente si tenemos la cosecha o no la tenemos. Ingeniero, ¿qué materiales tenemos acá? Bueno, entonces acá tenemos un equipo común con el que las personas generalmente hacen aplicaciones, ¿cierto? En ocasiones se tienen estacionarias, pero eso es un equipo que es demasiado común de encontrar en las fincas cafeteras, que es una fumigadora. Entonces, ahora hablábamos de ser muy asertivos en las aplicaciones, ¿cierto? ¿Cómo somos muy asertivos? Y me escucharon hablar de un parámetro que llamamos pH y dureza, ¿cierto? Entonces, con equipos como estos nosotros podemos trabajar con unos datos un poquitico más exactos, más precisos de qué condición de agua tenemos, ¿cierto? Monitoreando lo que son pHs, monitoreando lo que son durezas en el agua, revisando lo que son órdenes de mezcla, que en ocasiones no le prestamos la atención a lo verdaderamente importante al momento de hacer mis aplicaciones. Por acá también tengo una gramerita, porque en el campo también hay veces somos muy dados a no tener ese control sobre lo que vamos a aplicar. Simplemente decimos, no, échele 2 o 3 cucharadas, bueno, eso en gramos cuánto es lo justo que tengo que aplicar para mi control de rollo de broca, es mucho, es poquito. Entonces todas estas herramientas a mí lo que me permiten es generar esa asertividad al momento de yo hacer mis aplicaciones. Entonces un buen control de pH, una buena dosis del producto que voy a aplicar, un correcto orden de mezcla, que en este caso sería a mi bomba de 20 litros, inicialmente le aplico mi acondicionador de aguas para trabajar lo que es el parámetro de pH y dureza. Posterior a ello, lo que es un coayudante o que la gente comúnmente llama pegante, para poder asegurar que lo que estamos aplicando y entregando a la planta verdaderamente va a ingresar a su sistema. Posterior a ello, fertilizantes, seguidamente insecticidas y por último fungicidas. Ingeniero, y me atrevo a decir yo que sin lanzar ningún tipo de juicio de valor, muchos de los caficultores a veces son muy tradicionales, muy conservadores, muy arraigados, digamos, a sus pensamientos, a que de pronto el abuelo le enseñó de tal manera cómo cuidar el cultivo, ¿sí? Entonces se dejan de lado ciertos aspectos técnicos y profesionales, donde ahí entra el ingeniero, el agrónomo, a decir, venga, es que eso se realiza de esa forma, y a veces digamos que no, es que a mí me enseñó mi abuelo así, yo tengo 70 años y yo sé cómo se hace, y a veces en esos pensamientos es donde van surgiendo cositas que no son tan positivas para el cultivo. Claro, Sara, es algo pues muy común encontrar en las unidades productivas, más que todo cafeteras, que venimos de un manejo muy tradicionalista, el cual es que yo hago lo que mi abuelo hacía y porque a mí no me funciona, ¿cierto? Entonces debemos entender que las condiciones climáticas son cambiantes, la mano de obra es cambiante, los productos cada día, las plagas van adquiriendo cierta resistencia, entonces por eso hay que generar una rotación de moléculas o ingredientes activos. Entonces cuando empezamos a integrar todo esto, adicional a lo que anteriormente les comentaba, un correcto orden de mezcla, un
una buena presión al momento de yo hacer mi aplicación en la estacionaria, una correcta boquilla, que sí tenga verdaderamente la vida útil que debe tener la boquilla, que no tenga 2 o 3 años de aplicaciones, que mi mano de obra sea pues medianamente calificada para yo poder asegurar que lo que yo estoy aplicando verdaderamente me va a generar el control que yo espero a nivel foliar. Y también debe ser, ingeniero, esa construcción de un conocimiento colectivo, de que el caficultor aprenda del profesional y el profesional precisamente del caficultor. Entonces, ¿qué tal si seguimos conociendo más aspectos relacionados con el cultivo del café desde la finca Santa Isabelita de la vereda del Manzanillo? Y para ir finalizando ese espacio de Por el Campo y en compañía del ingeniero Luis Enrique Zuleta, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted hace a todos los televidentes, en especial a los caficultores, sobre el correcto manejo de su cultivo? Bueno, Sara, entonces así en términos generales debemos ser o manejar un equilibrio, integrando lo que es la nutrición, el control fitosanitario e integrando también la condición climática que tenemos. Es muy entendible que pues, hoy por hoy la condición climática es un limitante al momento de generar una expresión floral, es decir, floraciones, ¿cierto? Pero si descuidamos esa parte nutricional porque simplemente no tenemos las condiciones, pues los resultados no van a ser ni acercados a lo que deberíamos esperar, ¿cierto? Por ejemplo, acá podemos observar plantas, pues en esta finca hemos venido manejando un plan nutricional, siendo muy asertivos en las aplicaciones de acuerdo a su comportamiento y su fisiología. Entonces, atendiendo a ello, podemos obtener aquí una planta que post cosecha nos va a entregar ahora para el próximo semestre, iniciando el próximo año, una cantidad de café también interesante. Podemos también lograr observar una estructura que no quedó tan defoliada, lo cual entonces nos va a permitir que lo que la planta tenía que invertir en recuperarse post cosecha, básicamente lo puede dirigir a vigor y productividad. Todos los días en ese espacio de Por el Campo aprendemos sobre el maravilloso y grandísimo mundo del café. Esta vez aprendimos mucho de la mano de usted, ingeniero, y por supuesto de la asesoría que brinda Cosmoagro a todos sus aliados, por así mencionarlo. Usted nos decía ahorita también que las personas, más bien que el almacén, en ese caso Asistagro, es como el punto estratégico para que las personas vayan, pregunten, se puedan comunicar con ustedes. Pero también queremos que nos brinde su número de teléfono para las personas que de pronto están en otros pueblos y no han tenido, digamos, el conocimiento de la empresa, para que precisamente usted haga esas visitas. Bueno, cabe resaltar inicialmente que la asistencia técnica a las visitas no tiene un costo adicional, ¿cierto? Básicamente, al ser cliente del almacén, pues está en todo su derecho de solicitar una visita técnica, de ir, revisar la finca, evaluar cómo se ha estado manejando, qué condición tiene en ese momento la finca y a qué la proyectan, ¿cierto? Entonces, mi numerito telefónico es el 320-522-5468. Ya saben que entonces en Asistagro se pueden dar la pasadita y solicitar su visita técnica. Y ya saben que a ese número telefónico se pueden comunicar. Luis Enrique Zuleta, ingeniero agropecuario, los va a atender. Claro que sí. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación del Canal 4 de Apacible Televisión, por haber hecho parte de Por el Campo, y hasta una próxima ocasión. No, muchas gracias a ustedes por generar este tipo de espacios y acercarnos cada día más con los productores. Cada vez que conocemos un nuevo aspecto sobre el café, nos damos cuenta que ese cultivo, para una eficaz producción, los caficultores deben implementar de manera adecuada y constante planes y asesorías profesionales que permitan que ese cultivo sea de calidad y sostenible. Y así hemos llegado al final de ese espacio de Por el Campo. Nos despedimos, no sin antes agradecerles a ustedes, nuestros televidentes, por su sintonía, a Asistagro por su patrocinio y a nuestro invitado el día de hoy. Nuestro objetivo es siempre llevarles a todos ustedes la mejor información sobre lo que acontece en nuestro campo. Recuerde que si quiere repetir algunas de nuestras emisiones, puede dirigirse a las diferentes redes sociales. En Facebook somos Apacible TV, Canal 4, y en YouTube Apacible en vivo en la lista de reproducción Por el Campo. Pero también puede vernos todos los martes a partir de las 6 y 5 de la tarde. Los esperamos.